Gracias. Ahora sí, si quiere me repite la pregunta o la inicia. Ok, mira, si yo le quería preguntar por por un punto de la tarea, que era respecto al gráfico del histograma. Es que yo le quería consultar porque, digamos, por ejemplo, en el manual de los gráficos y también por así decirlo, como manual de la tesis, por ejemplo, cuando se estaba hablando, no sé, de la altura, se estaba dando, por así decirlo, en intervalos. Pero cuando ya se hizo como un ejemplo, la clase en el video 12 se hizo con el punto medio. Yo quería consultarle que con cuál de los dos estaría correcto hacerlo. Y también quería consultarle, digamos, si había alguna diferencia si se hacía con frecuencia relativa o frecuencia absoluta simple. Gracias. Muy bien. En realidad es el primero de si eran límites dados o límites reales, ¿verdad? El de, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta. Pau. No tanto, bueno, no tanto así, digamos, era como, es que viene como en intervalos, por ejemplo, no sé, de 41,5 a 49,5 peso en kilogramos. Pero, digamos, cuando ya hicimos el video de la clase 12, en la clase 12 nosotros lo hicimos con el punto medio, Ajá. pero no sabía cómo con cuál de los dos hacer el histograma, nada más, digamos, si lo hacía con los intervalos o con el punto medio. En realidad el punto medio lo que representa es el punto medio de esa, digamos, de esa clase. Entonces está bien como lo hicimos en clase, el ejemplo del video 12 sería la forma correcta de ponerlo. Igual en algunos libros uno va a encontrar el intervalo, pero eso es nada más cómo se llama o cómo nombran la leyenda abajo. Entonces no hay problema. Y la otra pregunta era sobre si tenía que hacerlo con relativos o con absolutos. Normalmente es mejor hacerlo con relativos. Relativos es la forma correcta de hacerlo, ya sea a nivel de relativo tal cual o porcentual. Pero para fines de lo que les he presentado, es mejor presentarlo en términos relativos. Es decir, pero digamos, si lo tienen en porcentaje, estaría bien, porque en realidad es lo mismo, nada más que multiplicado por 100, ¿verdad? Esa fue una de las preguntas que creo me había hecho en alguna clase, Joaquín, que no lo estoy viendo acá, pero sí. No sé si con esas dos respuestas contesto a sus preguntas. Sí, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. También vi que habías mandado algo al, al grupo, pero no sé si era esto mismo. No, era una pregunta de frecuencia relativa, pero ya me di cuenta de lo que estaba haciendo, Ok, entonces ya ok. ahí lo corregí, perdón. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, alguien me preguntó también que para cuándo era el límite de la tarea. En teoría es hoy a las 8 de la noche, creo que está por ahorita este el límite de esa tarea. Y igual si no podemos conversar con quien me está preguntando por la fecha. Este, Perdón, no sé si hay alguna otra pregunta sobre la tarea, si no, entonces iniciamos con la clase. Igual pienso que si algunos tienen alguna dificultad, digamos, de algo ya más específico que requiera para la tarea, entonces al final de la clase, bien me puedo quedar con la persona que requiera, digamos, algo más específico y con gusto lo podemos ver ahí. Pero si fuera algo muy específico, ¿verdad? Si es algo general que inclusive le sirva a los demás, ese sería el momento de hacer la consulta, si alguno tiene alguna duda. Listo. Imagino que el silencio es que no hay dudas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Este ya es lo último que digamos, que consideraríamos para el examen. El examen va a ser lo más seguro de selección única. Entonces, nada más es eso, un conjunto de preguntas de selección única donde ustedes van a contestar.
Y en algunos casos les voy a pedir hacer ejercicios, no son tantos y los ejercicios son muy sencillos. Entonces, las respuestas van a estar ahí entre esas opciones, ¿verdad? Entonces, al final es un examen de selección única lo que tenemos para este primera evaluación de estas 4 tesis, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy entrarían las tesis. Otra cosa que quiero contarles es que el próximo jueves vamos a tener una clase asincrónica. Entonces, voy a subirles un video. Generalmente lo que voy a presentarles ahí es como lo que viene casi que en el manual de gráficos, ¿verdad? Cómo generar algunos tipos de gráficos. Los cuadros podría hacerles algunos, ¿verdad? De cómo construirlos. La verdad es que un cuadro no tiene mucha ciencia, solo lo que normalmente vimos en la clase anterior, ¿verdad? De las leyendas, los títulos, algunas cosas. Y eso es muy importante que lo contemplen porque eso va a ser evaluado, que ustedes me ayuden a identificar el error que hay en un cierto gráfico, saber todas las partes que tiene, cuándo es bueno utilizarlo, cuándo no, cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Por ejemplo, estos que vimos con variables continuas, ¿verdad? Que tienen su particularidad, aquello que debe iniciar en cero. Esas cosas son detalles que ustedes van a tener que identificar dentro de la selección única y encontrar, digamos, que el error del gráfico. No es como que los voy a poner a hacer un gráfico porque por la forma en que está planteado el examen no es así, pero igual quería hacer una práctica de examen el próximo lunes. Entonces, la idea es esa. Vamos a hacer una práctica de examen el próximo lunes como para que ustedes tengan claridad de, de lo que hemos ido viendo y tengan una idea de cómo va a ser el examen. Entonces, vamos a iniciar con, aquí tengo un, Mariana, estaba planteado el examen, me está consultando por la fecha del examen. Voy a revisarlo acá. Tengo entendido que es el próximo, igual si no es así podemos, ya le aviso. Voy a revisar aquí el cronograma para decirle con lujo de detalle, pero sí, lo más seguro. Sí, aquí viene la fecha que es 2 de noviembre, entonces el examen, dijimos que estas fechas que vienen en el, digamos que en lo que leímos al inicio de clase, ¿verdad? Es la fecha que contempla la cátedra como tal, y la cátedra da clases los martes y yo doy clases los lunes. Entonces sí, el examen sería el próximo 1 de noviembre. Y entonces, vamos a hacer una práctica la próxima semana, ¿verdad? Sobre, digamos, una idea de cómo hacer el examen, y la que seguiría todavía tendríamos un espacio también para ver algún tipo de dudas, pero la idea es hacer como un simulacro, digamos, de examen. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, solo para recapitular, porque tenemos bastante tiempo de no vernos, ¿verdad? Entonces, voy a poner esto en chiquitito que tal vez aquí no, ustedes no lo notan, tal vez, no sé si lo ven, pero a veces en la grabación el video afecta. Entonces, el contenido de esta tesis 3 era la presentación de datos. En realidad, la importancia, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos haciendo una investigación, al final los resultados tenemos que presentarlo, o los números tenemos que presentarlo de una forma bonita, ya sea a nivel de un cuadro o ya sea a nivel de un gráfico. También hemos visto diferentes formas de presentar la información. Dijimos que a nivel textual, semitabular, un cuadro estadístico o gráficos. La textual son casi que lo que se hace en los periódicos, ¿verdad? Donde se pone casi que todo en prosa y tal vez ponen un título muy relevante ahí de tal vez el dato más importante de lo que se quiere explicar en la prosa. Luego tenemos una combinación de texto y cuadro. Generalmente estos cuadros en la parte semitabular tienden a ser un poco más reducidos y no saturan tanto como los cuadros tradicionales estadísticos. Y también tenemos la representación gráfica, que es lo que nos falta
ver el día de hoy. Entonces, este era un ejemplo de cómo se podría presentar la información tabular, ¿verdad? La parte semitabular dijimos que era un texto, cifras y texto, donde estas cifras generalmente vienen a partir de una tabla. Entonces uno puede hacer una introducción sobre la tabla y seguir hablando acá sobre los mismos datos o otro dato en sí, pero no es tan extenso como los cuadros estadísticos tradicionales. También hablamos del cuadro estadístico y sus partes. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Las partes del cuadro, ¿qué es esto? El encabezado de la matriz, ¿verdad? ¿Qué representa? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo es el encabezado de las cifras, ¿verdad? ¿Dónde están las cifras? ¿Qué es la columna matriz? Que siempre, digamos, un cuadro tiene que llevar su número, tiene que llevar el título, algunas veces unas notas preliminares, ¿verdad? Esto no es obligatorio, que hay algunos aspectos obligatorios o no, cómo se interpretan o cómo se podría presentar alguna información. En el caso de que quizás quisiera comparar hombres y mujeres, entonces lo correcto es poner a la par, digamos, lo que yo quiero comparar, ¿verdad? Son como cosas que uno tiene que considerar a la hora de construir cuadros y a la hora de construir gráficos ya vamos a ver de qué trata. También lo que responde el título, ¿verdad? El qué, el dónde, el cuándo y la clasificación. Todo eso lo vimos anteriormente. Entonces vimos la parte que era obligatoria de los cuadros, la parte optativa, la nota preliminar o introductoria y la nota al pie. No siempre es necesario ponerlo. Algunas veces la fuente, dependiendo si no está o sí, tal vez es optativa o no. También vimos que existían dos tipos de cuadros, los cuadros de referencia o generales que tienden a ser extensos y tienen casi que todo muy detallado, ¿verdad? Y, por ejemplo, se usa mucho cuando se presentan resultados del censo porque es información muy detallada por cantón, por distrito, de ciertas características de interés. Y están los cuadros reducidos o secundarios, ¿verdad? O derivados que tratan de aquellos que tal vez me interesa solamente San José o algún dato específico de aquellos cuadros generales. Un ejemplo es este que presenta el INEC. Esto en realidad continúa para cada uno de los distritos y cantones del país. Entonces, imagínense que esto es apenas, esto que viene acá, apenas está representando uno de los cantones y son 82. Entonces, este cuadro podría, no sé, fácil ser 14 páginas de presentar información específica, ¿verdad? A eso le llamamos cuadros de referencia. Y teníamos también los cuadros derivados, que en realidad es un cuadrito más corto donde yo quisiera ver datos puntuales de cierta, no sé, de ciertos valores de interés. Eso es lo que hemos visto. Algunas otras generalidades, ¿verdad? De que se ordenan, ya sea por, por orden alfabético o por la región o por algún, no sé si aquí viniera alguna magnitud, también sería importante de ordenarlo. Y consideraciones ahí, digamos que adicionales de un cuadro que nunca va rayado. Ustedes ven que aquí no aparece, digamos, esto no aparece totalmente marcado, que solo ven estas líneas que son horizontales, no hay un cierre aquí vertical, eso es importante de notar, y algunas especificaciones sobre, tal vez aquí algunas notas al pie, entonces uno puede dar, si no tengo un dato, cómo se pone, si no existe la magnitud, poner un guión, entre otros. El día de hoy, entonces, vamos a ver de qué tratan los gráficos estadísticos. Esto ya lo hemos visto de alguna manera, pero hoy lo vamos a ver con las reglas, porque existen algunas reglas, como les dije, normalmente casi que no hay como una estandarización de la forma de presentar los datos. El INEC hizo este manual para presentar información, casi que todas las instituciones públicas deberían basarse en la forma que el INEC indica en este manual que se presentan los datos. Hay algunas diferencias con APA, ¿verdad? Cuando uno pone una figura o no, que eso tendría uno que tener en cuenta a la hora de estar haciendo una investigación, ¿verdad? Considerar lo que para APA es correcto para efectos de la clase, para efectos del país, ¿verdad? Y para efectos de este curso vamos a usar los criterios que tanto dice el INEC como los que dice Miguel Gómez, que es, digamos, que la base de el libro que estamos usando de base para esta clase. Entonces, una gráfica en sí
es un instrumento que tiene por objeto presentar datos numéricos por medio de magnitudes geométricas, es decir, tanto longitudes, áreas o volúmenes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero presentar algo, podría ser tanto a nivel de cuadro o a nivel gráfico. Eso, ahorita vamos a ver que ellos dos, digamos, no compiten en sí, sino que a veces se utiliza uno, a veces otro, dependiendo de lo que yo quiera mostrar. Luego, permiten que las ideas sean entendidas con mayor rapidez. Hay veces en las que uno está presentando información a los jefes, ¿verdad? Y los jefes naturalmente pasan muy ocupados, ¿verdad? Entonces uno tiene como profesional que presentar la información de una manera tal que casi que en los 5 minutos se entienda lo que ustedes quieren dar a entender, ¿verdad? Entonces, un gráfico en sí puede ser una forma visual de que una persona pueda entender de forma rápida y fácil lo que queremos transmitir, ¿verdad? Entonces, uno a veces le dicen uno haga presentaciones ejecutivas, ¿verdad? Tiende a ser de poquitos cuadros, poquitas filminas y que sea tal vez que rescate los 5 o 6 puntos más importantes de la investigación y hallazgos. Entonces, ¿qué nos permiten los gráficos? Entonces, transmitir de una forma más rápida, ¿verdad? Y cómoda los resultados o los datos. También llaman la atención del lector, invitan al análisis. De una vez, si uno ve un gráfico lineal y ve tal vez el comportamiento del COVID, cómo ha ido evolucionando, entonces uno puede notar muy fácilmente, mira, hay un pico, ¿verdad?, de casos en cierto mes, entonces es más fácil de interpretar y empezar a analizar los datos. Mira, o tal vez en Semana Santa uno puede ver un pico ahí y tiene sentido para nosotros decir, mira, pudo haber sido porque la gente estuvo de vacaciones, empezó a salir y a relacionarse y entonces podría, o 2 semanas después a esa fecha, ¿verdad? Podría darse por naturaleza un aumento de casos. A veces también en la parte, cuando uno ve la luz y esta parte energética, hay unos picos digamos, en un gráfico se podría ver muy fácil, los picos en Semana Santa, porque tiende a ser, digamos, muy caliente a la hora digamos, es caliente, mucha gente va a las playas y empieza a hacer consumo, digamos, mayor consumo de energía, también porque pasa uno más en las casas o en los lugares de vacaciones, ¿verdad? Generalmente en esos lugares que se va, a veces hace mucho calor y entonces empiezan a prender abanicos, entonces uno puede entender patrones que se puedan dar a partir de gráficos. También nos da una idea general sin muchos detalles, ¿verdad? Entonces podemos percibir, mira, hay un pico en ese momento, puede ser digamos, en el número de casos de COVID, pudo haber sido por las vacaciones, ¿verdad? O tal vez, no sé, si se abren las restricciones y uno entender, mira, estos aumentos de casos se da cada vez que quitan restricciones o no. Y luego los gráficos y las tablas no son competidoras. Esto es muy importante. A veces nosotros ponemos las dos cosas. Es decir, si vamos a poner un cuadro que tenga una distribución de frecuencias y luego ponemos un gráfico con la misma distribución de frecuencias, en realidad las dos herramientas están diciendo lo mismo. Entonces, en algunos casos es mejor tal vez poner la parte gráfica cuando lo requiera, ¿verdad? O la parte del cuadro. Y o en otros casos uno podría hacer un cuadro y luego reforzar algún dato con un gráfico, ¿verdad? Entonces, no son competidoras, pueden ser complementarios y con tal de mostrar lo que se quiere de una mejor manera. Igual vamos a ver en qué casos se utilizan gráficos, ¿verdad? Y tal vez qué sería mejor, digamos, representar información a través de un cuadro o un gráfico. ¿Qué limitaciones tienen los gráficos? No puede incluir tanta información como la de un cuadro. Ustedes ven que un cuadro, digamos, en el caso de inclusive un cuadro ya más reducido, siempre tiene bastante información y tal vez en un gráfico uno tiene que dar casi que una información más detallada. Y luego dan valores aproximados en algunos casos, ¿verdad? Porque tal vez uno nada más ve el piquito allá arriba donde está, no sé, 60%, 60.5, tal vez no puede ver el detalle de los decimales, tal como si se ve en los cuadros. Entonces, el cuadro, por tanto, permite incluir mayor exactitud en la información. Justamente por eso, porque ponemos comas y, bueno, decimales en sí. Luego, características deseables de un gráfico: debe tener proporciones adecuadas. Esto lo vamos a ver en la
conformación de gráficos en sí. O sea, no puede ser ni muy estirado, ni muy grande, ni muy grueso. Tal vez una forma ideal podría ser como esta. Ahí dice, en el libro indican que puede ser de 1.5 a 1 centímetro, pero igual vamos a ver algunas formas de representarlo. Debe ser sencillo y cómodo de interpretar. Si usted ve un gráfico y no lo entiende por sí solo, con solo verlo, quiere decir que el gráfico está malo. ¿Por qué? Porque el lector o el investigador que esté revisando ese gráfico tiene que entenderlo por sí solo. Él se tiene que explicar con su título, ¿verdad? Para eso tiene los ejes y tiene algunas leyendas que nos tienen que permitir entender de qué trata ese gráfico. Por eso hay varios tipos bueno, y además existen diferentes formas o gráficos adecuados dependiendo de la información que se tiene. Por eso yo insistía tanto con ustedes a la hora de decirles, bueno, ¿qué es una variable continua? ¿Qué es una variable nominal? ¿Qué es una variable ordinal? Porque casi que la estadística, digamos, el identificar eso, las variables, es básico para la estadística, porque igual pruebas que vamos a ver más adelante se va a basar si los datos que yo tengo son categorías, si son igualdad, un valor continuo o si no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Inclusive a la hora de presentar los datos, vemos que anteriormente ya hemos visto eso de polígonos, ¿verdad? Las ojivas nos permiten presentar información de datos continuos. Igual aquí vamos a ver algunas otras formas de presentar datos continuos, pero eso es muy importante para saber el gráfico adecuado según los datos que yo quiero analizar, ¿verdad? Las escalas no deben de figurar los hechos o las relaciones. Ahorita vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar tal vez las escalas, puede cambiar la interpretación que yo tenga de un cuadro, entonces, ¿por qué? Hay que poner mucha atención a la parte de las escalas. Y no deben haber muchas series de datos, porque si hay muchas series de datos en un mismo gráfico, uno puede confundirse y no entender bien el gráfico, aunque esté bien, digamos, elaborado según los pasos que vamos a ver acá. Entonces, al igual que en los cuadros, existen las partes del gráfico. También se tiene y esto lo encontramos en este manual del INEC, que también que les voy a subir, pero igual si aquí tienen el acceso directo, digamos, para llegar a ese manual. Entonces, ¿qué tiene un gráfico? Tiene su número de gráfico, tiene el título, siempre en tiempo, en lugar, eso lo vamos a ver ahorita. Tiene su título o eje Y, normalmente se pone o aquí o acá, digamos, como inclinado inverso. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Luego ves que tiene el eje X y el eje Y. Tiene el cuerpo del gráfico, que es donde se presenta la información. Tiene el título, tiene las leyendas que nos indica qué significa cada una de estas barras. También tiene su pie gráfico, que generalmente lo incluye o las notas o las fuentes de dónde provienen los datos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que normalmente vamos a utilizar para presentar gráficos. Existen diferentes tipos de gráficos, pero la estructura general, es decir, tener un título, tener un número de gráfico, tener ejes, tener un cuerpo, ya aquí va a variar los cuerpos que tengamos, ¿verdad? Dependiendo de los datos que tengamos y ahorita lo vamos a ver. Y la fuente de datos, todo esto son cosas importantes que hay que considerar, los ejes también. Y como lo vimos anteriormente, existen como elementos básicos o mínimos, ¿verdad? Requeridos para construir un gráfico y también algunos elementos que son optativos. En este caso, siempre se va a requerir de un título. Si solo es un gráfico, a veces uno no pone el número de gráfico. Si uno está haciendo una investigación, naturalmente uno presenta más de un gráfico, entonces ahí también sería obligatorio, aquí no lo puse, pero tener el número del gráfico. Luego, las leyendas del eje X y la del eje Y, escalas, saber que va de 100 en 100, de 10 en 10, o dependiendo de cuánto en cuánto está variando nuestro gráfico, y la simbología, ¿verdad? Para entender bien qué es lo que se está representando. Cosas optativas, la nota al pie y la nota preliminar. La nota preliminar, como lo vimos para cuando estábamos hablando de cuadros, tiene que ver con alguna, no sé, es como para aclarar un poco más el título sin recargar tanto el título. Por ejemplo, se utiliza mucho para
identificar tal vez si algo lo estoy midiendo en miles, en millones, ¿verdad? Entonces, tal vez el gráfico está en otra escala, pero entender que cada uno de ese gráfico representa miles en lo que se está presentando. Y la nota al pie, que también nos permite dar algún tipo de aclaración de cosas particulares, de mediciones, de omisiones que se hicieron, ¿verdad? A la hora de construir el gráfico. Entonces, siempre vamos a tener un título, ¿verdad? El título siempre tiene que tener el qué, el dónde, el cómo y el cuándo, ¿verdad? Entonces, naturalmente, uno debería tener primero, esto a veces se pone en la misma línea o a veces lo ponen aparte. Eso también es como algo que no importa si se pone, digamos, primero la figura o el gráfico tal y luego el título, pero lo importante es que vengan esos elementos. Entonces, el número del gráfico, aquí viene figura, pero bien podría ser gráfico 1.3, ¿verdad? El que son proyecciones de exportaciones de América Latina a China, según grupos de países y en un cierto momento, ¿verdad? En este caso sería del 2010 al 2030, porque son proyecciones. Eso es lo que decir, son como lo que yo estoy proyectando a futuro. Entonces, está bien que actualmente estemos en 2021 y se pueda ver este tipo de gráfico. Vemos que esto que viene acá es la nota preliminar y generalmente lo que hace es aclarar algunas cosas sobre lo que estamos poniendo en el título. Entonces, aquí estaría bien. Son proyecciones, entonces, ¿de dónde? De América Latina, que exporta a China, y cómo mediante grupos de países, cuándo en este periodo de tiempo. Entonces, eso es lo básico para construir un título y vamos a ver diferentes tipos de gráficos y algunas consideraciones que hay que tener importantes. Al final vamos a hacer como una revisión de algunos gráficos y ustedes me van a ayudar a decir, mira, esto cumple con esas características o no. Entonces, primero que vamos a ver son los gráficos de barras. Los gráficos de barras en sí, entonces se pueden utilizar cuando tengo variables cualitativas, geográficas, discretas o cronológicas. Una forma de, o un ejemplo de un dato o un gráfico de barras es este que está acá. Entonces tenemos el gráfico, ves que esto tiene primero el número de gráfico y luego el título. Bien, esto podría estar aquí al inicio, pero lo que importa es que contenga el número de gráfico, el título. Aquí faltaría agregar el eje y también el eje de acá, ¿verdad? No está agregado. Esto que viene aquí de la leyenda que nos indica qué significa lo naranja y qué significa lo verde agua, fumadores y si padece algún tipo de enfermedad crónica, ya que aparece la fuente. A veces esto que viene aquí es la nota al pie, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que algunas de estas variables tienen una diferencia significativa. Eso lo veremos más adelante como cuando aprendamos cómo hacer pruebas de hipótesis. Entonces, existen reglas a la hora de construir gráficos y sobre todo un gráfico de barras. Entonces, la primera regla es la siguiente y si aquí hay alguna duda cuando lo explico, entonces lo podemos revisar. Primero, los gráficos horizontales, ¿verdad? Se utilizan cuando tengo variables, ojo, cualitativas o geográficas. Y las barras verticales, es decir, lo que va hacia arriba, ¿verdad? Se utilizan cuando tengo datos cronológicos o cuantitativas discretas. Entonces, los gráficos de barras se pueden usar tanto para variables cuantitativas como cualitativas, ¿verdad? Pero es importante saber que vamos a utilizar las barras horizontales siempre y cuando tenga datos cualitativos o geográficos. Un ejemplo, y por eso aquí les pongo la X, en realidad esto es un ejemplo tal cual del libro. Por ejemplo, si yo tengo esto que vienen aquí, son tipos parece que son entidades financieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? Diferentes entidades financieras, bancos privados, casas de cambio, todo esto que viene acá, ¿verdad? Si yo tuviera una base de datos, si tuviera, mira, esta es una entidad financiera, esto es un banco, esto es una casa de cambio, eso es una variable, continua o nominal o ordinal, ¿qué tipo de variable es esta? Esa es una variable nominal, ¿verdad? Y cuando dijimos, bueno, politómica nominal, pero no importa. Lo más importante aquí es que lo que tenemos es un valor
¿verdad? No tenemos un número, sino que lo que tenemos es una categoría tal cual. Y al tener una categoría, es erróneo presentar la información así, como aparece acá. Es decir, poner los datos y generar un gráfico de forma vertical. ¿Por qué? Porque también no facilita la lectura. Ustedes ven que aquí para leerlo uno tiene que hacer casi que así, ¿verdad? Inclinar la cabeza para entender bien la información. Lo correcto, o lo que nos indican tanto Miguel Gómez en su libro, ¿verdad? Y también lo que se conoce a nivel de estadística como presentación de datos, es ponerlo siempre con barras de esta manera, horizontales. Entonces, siempre que hablemos de barras horizontales, van a ser para presentar información de datos que son nominales o ordinales, ¿verdad? Malo, bueno. Por ejemplo, acá teníamos alto, medio y bajo. Ves que esto no tiene la otra forma, sino que tienen las barras que son horizontales. Ahorita vamos a ver estos tipos de gráfico que tengo dos, mientras que aquí solo tengo uno. Entonces, a esto van a ser gráficos simples, pero ya casi lo vemos. Entonces, lo más importante de aquí es saber que siempre que tenemos datos cualitativos o geográficos, vamos a poner las barras de forma horizontal. Mientras que si tenemos datos cronológicos o discretos, como este caso, no se pondría así, como aparece acá, sino la forma correcta de ponerlo es acá. Y normalmente va a tener el orden cronológico del evento que esté sucediendo, ¿verdad? Ahora, otra regla. Siempre se deja un espacio, ¿verdad? Cuando hacemos gráfico de barras, esto es diferente al histograma que nosotros construimos para la tarea de hoy, ¿verdad? Porque ahí sí se apilan y uno ve una distribución. En este caso, en gráficos de barras, uno lo que hace es dejar un espacio entre las barras. Entonces, la forma correcta de representar esta información sería así y no así, ¿verdad? Eso está muy claro, es digamos, la regla número 2. Regla número 3 de este caso, el orden. En este caso vemos que tenemos, estos son variables cualitativas, ¿verdad? Entonces estamos presentando cualidades. En este caso tiene mayor magnitud la feria del agricultor, luego los supermercados, y esto lo vemos en una forma descendente. Esa es la forma correcta de presentar la información. ¿Por qué? Porque me permite a mí automáticamente, al ver el gráfico, identificar, mira, tal vez la verdurería, que es lo que estamos viendo aquí, donde se compran las verduras, hortalizas, ¿verdad? La familia es esto en 2009. Entonces uno ve, mira, la mayoría la compran en la feria del agricultor y automáticamente puedo presentar la información de tal forma que la gente vea con un solo vistazo, sepa, mira, a la feria del agricultor, en la mayoría la compra ahí y tal vez las que menos compran son verdurería. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto se aplica para todas las categorías diferentes a otro. En otro siempre se va a poner de último, porque eso es como lo adicional. Entonces, normalmente ordenamos a partir de el que tenga el valor porcentual más grande y así hacia abajo, en este caso. Entonces, una forma incorrecta de presentar esta información sería así y una forma correcta sería de esta manera. Ahora, estamos viendo reglas para la construcción de gráficos. En este caso, si tuviéramos series cronológicas o cualitativas discretas, lo importante aquí no se ve muy bien, pero vienen fechas y las fechas empiezan en febrero y terminan en 2021. Entonces, la idea es que el gráfico en sí siga el orden natural de las fechas, ¿verdad? El orden cronológico. Esta es otra regla. Y entonces vamos ya a empezar a ver los tipos de gráficos. Entonces, es importante todas estas reglas que vimos acá, porque podría ser que yo les pregunte a ustedes o les presente un cuadro de, digamos, un gráfico de estos y les diga que me ayuden a identificar el error, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen que decir ahí es que se está representando una información nominal, digamos, a partir de barras verticales, cuando en realidad debería ser en barras horizontales. Ese sería un ejemplo. Ahora, en este caso, entonces empezamos a ver los tipos de gráficos que hay. El primero que existe es el gráfico simple y es uno de los más usados y simples de utilizar. Ustedes lo podrán ver. Lo que nos permite es representar datos cualitativos, geográficos, discretos o cronológicos. En este caso,
Entonces, en el ejemplo de, digamos, uno podría tener una tabla como la que hemos visto de frecuencias, y cuando vimos frecuencias para variables nominales o cualitativas, poníamos un cuadrito con las frecuencias, ¿verdad? Y aquí venían los porcentajes de cada una de estas. O otra forma de representar esa misma información es a partir de un gráfico simple de barras. ¿Y qué? Aquí vendría el porcentaje que representa cada una de estas provincias. ¿Qué lo decía? Que decía en algún momento que había una desventaja de estos gráficos con respecto a los cuadros, es que tal vez aquí uno lo que tiene es un valor aproximado, ¿verdad? Entonces uno bajaría por aquí y uno dice, bueno, más o menos sería como 22 punto algo. Otra forma de corregir eso es poniendo estos, digamos que porcentajes aquí a la par, ¿verdad? Entonces me permite visualizar el valor puntual. Pero normalmente se pondría así. Vemos que esto es por APA, ¿verdad? Que a veces pone la figura abajo o arriba. Lo que importa es que venga numerada. Tiene que tener un eje tanto en el X como en el Y, o aquí arribita. Aquí bien podríamos poner provincias, su título y las escalas. En este caso, como es solo una, entonces no tiene la leyenda. Cuando tenemos más de dos variables representadas en un mismo cuadro, entonces es importante agregar la leyenda. En este caso, también tenemos lo que hemos ido viendo, vemos que se cumple la regla, que el más grande está de primero, y vamos a ir así hacia abajo. La última, digamos, categoría siempre es otra, y en este caso, esa última categoría tiene un menor porcentaje, pero no necesariamente se da así. O sea, bien podría verse de esta manera y estaría igual de correcto este gráfico, que esta sobresale sobre este otro gráfico, porque en realidad lo que importa es que el otro siempre esté aparte, ¿verdad? Este es un gráfico de la Escuela de Estadística donde presentó cierto tipo de información. Entonces vemos que tiene la fuente, en este caso faltaría aquí el eje, o a veces se pone aquí arriba, y el eje también de las X, para que sepamos que estos son porcentajes. Igual en el título lo indica, pero naturalmente debería tener el eje en la parte, en el eje X. Ahora tenemos esto. Estos son gráficos de barras, pero compuestos. El gráfico de barras compuestos es muy parecido al gráfico simple. Su diferencia es que nos proporciona más información. Aquí podemos tener una representación de variables cualitativas y continuas según otro conjunto de variables. En este caso, entonces, estamos representando para San José los, vamos a ver qué dice acá, gráfico de nacimientos inscritos, nacidos dentro y fuera del matrimonio según provincia. Entonces aquí tenemos las provincias y cuántos nacimientos hay, y unos son fuera del matrimonio, que sería esta parte de acá, y cuántos son dentro del matrimonio. Entonces se puede representar más información porque estamos adicionando tal vez la variable fuera de matrimonio y dentro del matrimonio. O sea, una variable más que es categórica. Anteriormente solo era la distribución por provincias, y aquí tenemos la distribución por provincias, pero además dentro de cada provincia podemos identificar los que están fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. Esta es una forma de representar los datos, ¿verdad? Aquí tenemos más de dos variables. Cuando es simple, solo estamos representando una variable de interés. Cuando la vemos así, es que son datos cualitativos. Si fuera, digamos, hacia arriba, sería que tuviéramos una serie de datos cronológicos o continuos discretos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos el caso de que estamos representando diferentes años en el tiempo, entonces vamos a recurrir a gráficas verticales, y lo que queremos ver es la distribución de urbano-rural a lo largo del tiempo. Entonces vamos a presentar un gráfico compuesto, pero de manera vertical. ¿Por qué? Porque lo que me interesa comparar es un año con el otro, y dentro del año cuánto está distribuido en la parte urbana y cuánto distribuido en la parte rural. Aquí vemos que estamos poniéndole el título al eje Y, miles de personas, así se entiende este eje. En esta parte vienen los años, tiene la fuente, y algo importante aquí tal vez que pueda resaltar es que, digamos, esto
ya le digo, son formas en que las dice el libro y existen algunas diferencias, digamos, de APA y alguna forma de presentar la información, pero es que eso tiene como una forma de pirámide invertida. Generalmente así se solicita o se indica en los manuales, pero a veces también aquí hacia la izquierda, digamos, recostado a la izquierda. Y el gráfico, título del gráfico, entonces este gráfico, digamos que tiene casi que todos los elementos necesarios, ¿verdad? Mínimos para presentar la información. No tiene nota al pie y no tiene nota aquí debajo del gráfico porque tal vez no fue necesario incluirla. Pero eso es optativo. Luego existen los gráficos de barras comparativas. Generalmente se usa para comparar dos tipos de evento y ayuda a comparar los componentes de un fenómeno en diferentes momentos o lugares. Utilizan dos barras continuas y la distancia entre las barras comparativas, generalmente lo que hay de distancia de aquí a aquí es el tamaño de una barra. Esto era porque antes eso se hacía casi que dibujado, ¿verdad? Entonces era importante digamos, estas características y así. Pero ahora que uno vamos a trabajar con Excel, entonces automáticamente Excel hace digamos, considera estas diferencias que hay acá. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver porcentaje. Esto, la forma de escribir este eje es con este por ciento, que no está nada elegante. Uno podría escribir porcentaje. En este caso aquí podría indicar provincia. Aquí tenemos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Y aquí tenemos una comparación en los diferentes años que se dan por sexo. Entonces aquí habían más mujeres que hombres y al final del 2018 tiende a haber igual más mujeres que hombres en un conjunto de datos cronológicos. Y también existen este tipo de gráficos que son gráficos en dos direcciones o barras en dos direcciones. Lo que no se utiliza es cuando uno quiere representar diferencias de un valor con otro, entonces pueden existir diferencias negativas, también cambios y saldos netos, porque uno puede también tener, digamos que pérdidas monetarias, entonces tiene sentido tener valores negativos. Esta es una forma de representar un gráfico en dos direcciones. Esto no es tan común de utilizar porque uno casi no está haciendo este tipo de análisis, pero ya sea que uno requiera presentar diferencias, cambios o saldos netos, esta sería una forma de presentar la información. Vemos que aquí se intercalan, digamos que los ejes, igual es una forma de representarlo, pero es muy poco utilizado. Luego, esos eran todo lo que vimos anteriormente, eran barras, ¿verdad? Gráficos de barras, ya vimos. Entonces están los simples, los compuestos y los comparativas. Generalmente las comparativas me permiten comparar dos fenómenos, ¿verdad? Ahora tenemos los gráficos circulares y barras 100%. Esto es muy importante porque naturalmente se usa cuando tenemos variables, digamos que igual, cualitativas, ¿verdad? Y queremos representar la información de esas variables. Generalmente es cuando tenemos casi que un 100% de esa distribución y queremos presentarla. En este caso, por ejemplo, la información de las provincias puede presentarse tanto de esta forma como el gráfico simple, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Esta sería una forma correcta de representar la distribución porcentual ordenada de mayor a menor. O otra forma de hacerlo podría ser con un gráfico circular o de pastel, ¿verdad? Así normalmente lo llaman. Siempre tenemos aquí entonces la leyenda y algo importante que ahorita vamos a ver, esto viene casi que ordenado igual de mayor a menor, hacia allá, como hace las manecillas del reloj. Entonces, una forma de representar la información, aparece siempre el que tiene mayor porcentaje aquí y vamos a ir en forma de las manecillas de reloj para entenderlo de forma más fácil. En el caso de los gráficos 100%, en realidad el total es un 100% y va a tener las diferentes frecuencias de los diferentes provincias, en este caso son nacimientos los que estamos presentando y siempre va a iniciar con la frecuencia más grande en la base y conforme aumentamos en la base van a irse presentando las otras frecuencias. Ves que aquí tenemos 35, 18, estos dos son 11, entonces ahí uno puede hacerlo
casi que por algún otro criterio, pero no importa que estén las dos juntas mientras aparezca la leyenda que me permite identificar de qué provincia estamos hablando, y así sucesivamente hasta llegar a la barra más, digamos, o a la frecuencia más baja que exista. De este caso, si lo estamos haciendo circular, empieza acá el más grande y va sobre las manecillas del reloj. Naturalmente se utiliza cuando tenemos datos cualitativos y además casi que representando un subconjunto entre un total, ¿verdad? Normalmente nosotros cuando sacamos una frecuencia relativa, lo que hacemos es el valor absoluto de la característica de interés, es decir, no sé si tuviera 1000 personas o 1000 nacimientos, y entonces en este caso pareciera que son 350 son de San José, entonces debería esos 350 entre los 1000 y tendría un 35, 0.35, si lo multiplico por 100, sería el 35%, entonces un 100%, una distribución relativa que al final me dé un 100%, sería bueno presentarlo de esta manera o de esta otra manera. Igual, esto se podría presentar igual también en un cuadro, en un gráfico simple. Y todo esto al final me da el 100% que me interesa a mí. Ahora, ahí dice, se utiliza cuando interesa representar gráficamente la composición relativa o porcentual de una serie de valores absolutos. Justamente lo que les estaba explicando ahorita. La opción es usar barras simples o recurrir a gráfico circular o barras 100%. Entonces uno bien puede utilizar. Esta es otra forma de representar el mismo gráfico circular, ¿verdad? Tal vez un poquito más elegante ahí, pero igual la forma de interpretarlo y de presentar la información tiende a ser la misma. A veces uno pone de título cuando uno hace una pregunta en un cuestionario, la pregunta tal cual. Esas son particularidades. Esta nota al pie, digamos, dice que es una distribución porcentual. Tenemos digamos, aquí la leyenda. Generalmente se usa del lado derecho, pero también está bien mientras esté dentro del gráfico la fuente de los datos, y en este caso no existen ejes, ¿verdad? En este caso tenemos también una distribución 100%, pero es que lo que tenemos acá, a diferencia de este otro, es que tenemos varias categorías. Entonces vamos a ver la distribución que se está dando. Es variación del gasto en los hogares debido al COVID según cubros de gasto. Entonces cada uno de estos son cubros de gasto, por tanto estos son variables cualitativas, entonces es mejor hacer gráficos horizontales, y tenemos la distribución 100% y tomamos de referencia alguno de estos valores. En este caso estamos considerando esta como digamos, la base para poder ordenarlos de mayor a menor. Entonces dice que deben seguir una serie de reglas, también los gráficos. ¿Cuáles son esas reglas? Las categorías deben estar ordenadas de mayor a menor. Eso lo vimos acá, lo vimos en este ejercicio, ¿verdad? Y lo vimos también a la hora de construir cuadros. Existen diferentes formas de ordenarlo, entonces en este caso, en las barras 100%, la categoría de mayor magnitud se coloca en la base, como lo vimos acá, la que tiene mayor magnitud en la base, y así sucesivamente hacia arriba, con menores magnitudes. ¿Qué más tenemos acá? Y el gráfico circular inicia en el punto más alto, la parte circular, y luego las demás se van ubicando según el movimiento de las manecillas del reloj, como lo vimos anteriormente. Y la categoría otros naturalmente se pone al final de un gráfico de barras o al final de lo que estemos evaluando. Por último, existe la forma de representar la información a partir de gráficos lineales, ¿verdad? Los gráficos lineales en sí nos permiten mostrar varias series sobre el mismo gráfico. Entonces, aquí vimos que tal vez yo les decía a ustedes, pongan en un ejercicio que les dejé para variables continuas, que pusieran digamos, que pusieran dos comparaciones de dos distribuciones en el mismo gráfico. Esto nos permite los gráficos lineales. En este caso, se utiliza particularmente cuando tenemos series cronológicas y variables continuas, ¿verdad? Entonces, esta es una forma muy fácil de entender. Entonces, esto de acá, generalmente para variables, distribución de categorías, ¿verdad? Porcentajes, cómo están compuestas esas categorías. En este caso, tendríamos
variables continuas o cronológicas, podemos ver cómo a lo largo del tiempo va evolucionando la tasa de mortalidad infantil. Y aquí dice por 1000, o sea, por 1000 personas. Entonces lo que viene aquí se debería multiplicar por 1000, esta tasa tal cual. Tenemos los ejes, tanto en la tasa, tenemos el eje X y el eje Y, en este caso el Y y en este caso el eje X. También tenemos que eso se utiliza cuando tenemos variables continuas o cronológicas. Este es otro ejemplo de un gráfico muy del INEC, tiene toda la composición, dice tasa, puede estar acá o puede estar acá, dice años, entonces tiene los ejes. Algo muy importante es esto que ven acá. ¿Me escuchan? Profe, a mí se me está trabando un toquecito, pero no sé si soy yo nada más. Bueno, cualquier cosa, Sí, si pero tiene como un poco de problemas de internet. hace mucho o ahorita. Hola. Ahorita no, digamos, es como en el último minuto, yo pensaba que más bien era el internet aquí, Bueno, entonces, pero entonces ahorita sí me escuchan entonces o sí está un sí, poquito pegado, o me pero sí. no lleva, Voy a desconectarme y Digamos que se reconectar. empezó a trabar desde la primera 41, o sea, no, O sea, nada. no Bueno, sea... voy a hacer una cosa. Voy a desconectarme y volverme a conectar. Entonces, si salgo, para que sepan. Hola. Hola, hola. Vamos a hacer una cosa. Ahorita es hora de receso. En realidad, ya casi que estábamos terminando. Entonces, vamos a ir a un receso de 10 minutos. Yo voy a reiniciar la compu para ver si es eso. Y en 10 minutos nos vemos para terminar esta presentación y un ejercicio muy facilito de haber algunas, digamos, cosas malas que tienen algunos gráficos que les quería presentar. Entonces vamos a receso y nos vemos en 4:12.